Apenas un par de meses que Carlos Canales y Miguel del Rey publicaron a la limón, como suelen hacer, un estupendo libro de madera y acero, El resurgir de la Armada Española. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. España siempre ha sido un país eminentemente marítimo, ya no solo por lo que son los kilómetros de sus costas, sino porque a lo largo de la historia también ha dado, los más grandes navegantes, ¿no? Pues la verdad es que sí. O sea, realmente, si analizamos la historia del mundo actual, ahí yo puedo decía el otro día que a veces somos muy injustos con nuestro pasado y que es cierto que España, junto con Portugal, Inglaterra probablemente, y los holandeses, o sea, hay 4 naciones en el mundo, en mucha menor escala Francia, son las 4 naciones que han decidido o definido la historia del mundo, tal y como lo conocemos hoy. España sí es una nación de navegantes, lo ha sido siempre, no solo por el hecho de tener costas e islas, sino porque dirigió, en cierto modo, lo que ha sido luego el dominio occidental del mundo. Entonces, realmente lo que nosotros tratamos en este libro es una parte olvidada completamente y además injustamente olvidada, que es toda aquella historia que va entre Trafalgar, a veces considerada la tumba de la Armada Española, nosotros sostenemos que no fue así, y realmente el resurgir auténtico de la Armada Española a lo largo del siglo XIX y su culminación después del desastre del 98 en un nuevo resurgir en el siglo XX que termina en nuestra obra con el desembarco de Lucemas, que es la primera operación aeronaval moderna de la historia, y los planes de construcción naval del final de la restauración, que se vieron truncados por la llegada de la Segunda República en el año 31, pero que en cualquier caso representaron lo que era el resurgir de España como lo que ha sido siempre, una de las 10 potencias navales del mundo sin discusión alguna. Situación que, en cierto modo, aunque a la gente le pueda parecer extraña, sigue sosteniendo hoy en día. Estamos hablando, al principio comentaba, esos grandes navegantes que siempre ha tenido España. Sin embargo, tal vez por una mezcla de diferentes opciones, ¿no? El declive económico, algunas importantes derrotas de la Armada Española y posiblemente también el surgimiento de esa industria de la máquina del vapor a finales del siglo XVIII. Cabe recordar que Watt presentó la patente en 1789, ¿no? Pues marcaron un punto de inflexión con respecto a Europa. Eso sí es verdad. A ver, cuando se produce la batalla de Trafalgar, la flota española era la tercera del mundo, después de la inglesa y de la francesa. En realidad nosotros no lo decimos aquí, pero porque no venía al caso, dado que el libro empieza después, justo ahí. No, realmente empieza con la primera guerra carlista. Es decir, después de la muerte de Fernando VII, que es cuando se produce por no decir de una manera, el punto más bajo en la historia naval española, que es, en realidad, Trafalgar no acaba con la flota española. Lo que acaba en la flota española es la Guerra de Independencia. ¿Por qué? La Guerra de Independencia hace que todos los recursos de la nación se vean involucrados de alguna forma en la guerra contra el invasor francés, lo que hace que las tripulaciones, los medios, los materiales, todo lo que se puede utilizar para la reconstrucción de una armada no se usa. Consecuencia, España llega al final de la Guerra de Independencia con una armada prácticamente convertida en la nada, que se ve agravada por un gobierno corrupto y miserable con el Fernando VII, con negocios de lo más sucio, como por ejemplo en la historia de los barcos rusos, de madera, que tampoco sería en cuestión de nuestro libro, y que afronta la llegada al trono de la reina niña de Isabel II en un estado absolutamente lamentable. Es cierto que los últimos proyectos navales españoles del reinado de Fernando VII son totalmente anacrónicos, como tú muy bien has dicho. Es decir, llegan en un momento en que los ingleses tienen ya barcos de vapor. Eso a España le plantea una situación muy compleja porque a partir de 1833, para sostener el bloqueo de las costas, para evitar que los carlistas en Cataluña y en el País Vasco reciban armas del extranjero, se ven obligados a comprar barcos de vapor al Reino Unido, a Inglaterra, cuando en realidad los últimos barcos diseñados por España eran verdaderos veleros anacrónicos que no tenían ningún sentido. Lo que sí que es verdad es que a partir del final de la guerra, en 1840, España inicia una doble revolución. Por un lado, empieza a comprar material moderno, pero por otro lado empieza a fabricarlo. Es decir, es el comienzo de la gran siderurgia vasca y la gran siderurgia del norte de España, que tenía una buena tradición ya en el siglo XVIII y XIX, que unido a nuevos estudios de proyectistas navales, vuelven a hacer que a lo largo de los finales de la primera mitad del siglo XIX, España vuelva a contar otra vez de nuevo con una gran flota, hasta el extremo que en 1865, es decir, en plena guerra del Pacífico contra Perú y Chile, la flota española es de nuevo la quinta del mundo. Entonces, esto quiere decir que, aunque no estamos en la primera división, es decir, las naciones capaces de influir en la política global del mundo, por ejemplo Francia e Inglaterra, sí estamos en una primera división núcleo bajo. Es decir, no somos una nación de segunda, ni mucho menos en el aspecto naval. ¿Por qué? Porque para España, a pesar de los problemas políticos,
el conservar las comunicaciones con el imperio, es decir, con Puerto Rico, con las Antillas, con Cuba y con Filipinas, era algo esencial. Entonces, España sale de las guerras de independencia americana con eso garantizado. Y a lo largo de los años siguientes lo consolida hasta el extremo de que, cuando en 1873 se produce el famoso incidente del Virginius, es decir, cuando España está a punto de entrar en guerra con Estados Unidos no da un paso más. Porque aunque la flota española, debido a los problemas políticos españoles, estaba muy disminuida, la flota americana todavía no era un rival. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que afecta al desarrollo naval español en el siglo XIX son los problemas políticos internos. Sí, a eso era lo que quería decir. Bueno, nos hemos adelantado en algunas cosillas a cosas que luego me gustaría tratar. Pero bueno, toda esa situación y sobre todo a ese punto de inflexión al que yo estaba haciendo referencia respecto a la diferencia entre la vela y las máquinas de vapor, ¿no? Uh-huh. Ya que estaban en los barcos, por ejemplo, ingleses. Tal vez hay otra situación, como tú bien comentabas, que agravó todo este problema, que era la lucha por la sucesión de trono después de Fernando VII, ¿no? Uh-huh. Y lo que fueron la guerra carlista. Claro, es que las guerras carlistas les plantean a la Armada Española un problema muy interesante, y es que después de años de ejercer una especie de supremacía naval, había mucha gente, al fin y al cabo, en los años 30, que habían sido educados o criados de niños, de muy jóvenes, en la época en la que España era una potencia naval de consideración. Y se había enfrentado a un tipo de guerra en la cual, básicamente, y no es una broma, lo que tú tratas de evitar es el contrabando, puesto que tu enemigo no tiene flota. Lo que tu enemigo tiene es costa, y lo que tú intentas buscar es impedir que reciba armas del extranjero. Entonces, lo que es una flota de bloqueo es algo muy diferente a lo que es una flota de intervención. Pero cuando acaba la guerra, España se ve enfrentada a la situación contraria. Es decir, por un lado, España no deja de combatir ni un solo día el siglo XIX. Pero las guerras que libra España normalmente son guerras coloniales, básicamente en Asia, donde hay una guerra permanente contra la piratería de Jole Mindanao, contra los musulmanes del sur de Filipinas y de Borneo, una guerra que se arrastra de manera sistemática desde los años 30 del siglo XIX hasta el último día del siglo XX, del siglo XIX. Incluso después de la pérdida de la guerra con Estados Unidos, la Marina, la Armada y las tropas españolas siguen combatiendo en las islas del sur contra los piratas malayos y contra los piratas del sur de Filipinas. Entonces, este tipo de guerra anfibia aeronaval, perdón por la aero. Este tipo de guerra anfibia le plantea a España un problema muy curioso, y es que, por un lado, tiene una magnífica escuela de navegantes y de combatientes, pero por otro lado no se acostumbra a lo que es una guerra contra una potencia naval de consideración. Algo que se convierte en algo decisivo e importante en 1898, cuando España se ve obligada a enfrentarse a Estados Unidos. Realmente, el gran problema español es que la inestabilidad política, es decir, a partir sobre todo de la Revolución de 1868, le proporciona o le presenta al país un desafío difícil de superar, que es cómo combinar las necesidades que tú tienes como nación en el exterior, con los problemas que tú tienes económicos y políticos en el interior. Es decir, cómo hacer un plan naval consistente y constante cuando tu nación está desmoronándose permanentemente en golpes de Estado y guerras civiles. Esto es lo que España nunca llega a superar bien en la segunda mitad del siglo XIX, y lo que le plantea un problema decisivo cuando en 1898 se ve enfrentada a una nación industrial y poderosa como Estados Unidos, que además tiene una política naval clara. Es decir, realmente la guerra del 98 es el fruto de un error. Es, como llamarían los teóricos actuales, el fruto de unos juegos de guerra mal desarrollados. España sabe desde 1873 que en algún momento del futuro se va a enfrentar con Estados Unidos. Y lo sabe. Es decir, y curiosamente, cuando llega el momento supremo, hace lo peor en todas las posibilidades que se pueda uno imaginar. Entonces, ¿cómo es posible que se llegara a algo tan chapucero después de años preparándolo? Hombre, yo me imagino que también dentro de esa inestabilidad política a la que tú estabas haciendo mención de finales del siglo XIX, hay otro episodio que, como se suele decir hoy en día, es muy cantoso, ¿no? Que fue esa insurrección cantonal de 1873, y en ella incluso hay un hecho muy curioso, que es la rebelión del cantón murciano, que incluso Cartagena se declaró independiente e inició relaciones con los Estados Unidos con el fin de solicitar su adhesión como Estado. Claro, eso es anecdótico, sí. Totalmente. Bueno, la revolución cantonal, y lo digo, y esto es política moderna actual, es para decir cómo en España derivan las cosas cuando enloquecemos. En España somos tíos muy poco estables, o sea, está claro. Sí, pero la Revolución Cantonal del 73 es la locura total. O sea, cuando hay decenas y decenas de cantones que se reclaman soberanos, en una especie de locura colectiva monumental. Bueno, me recuerda un poco a la actualidad, ¿no? No, pero es que la actualidad española, y no es una broma, puede derivar en una locura así. O sea, España puede ser incluso más que Bosnia o Yugoslavia. Es la locura total, absoluta. Es decir, una especie de disparate monumental en la cual el cantón murciano, dirigido desde Cartagena, llega a apoderarse de la parte principal de la Armada Española.
Es decir, hay que recordar que el gobierno republicano español tiene que declarar a los barcos cantonales piratas para conseguir de esa manera que las potencias europeas los capturen en mar abierto. Además, utilizan un símbolo muy curioso, que es que, como los buques cantonales usaban dos banderas, la bandera roja del cantonal y la bandera republicana, la tricolor, no la republicana de la República Primera, que era igual que la actual, sino la tricolor republicana, con las banderas rojas en los palos de mesano, palos mayores. Bueno, no había palos ya de vela, pero se utilizaban los dos emblemas. Tiene que haber un decreto del gobierno republicano nacional para declarar piratas a los buques cantonales y permitir de esa manera que las naciones extranjeras los capturen como tales. Pero claro, hay combates como el de Portman que enfrentan a la flota española en dos bandos. O sea, algo absolutamente delirante, o el incidente del arsenal de la Carraca en Cádiz, cuando la flota en el puerto anclada tiene que defenderse de los insurrectos cantonales que la amenazan desde tierra. Es decir, toda esta locura que se sostiene durante más de un año es un verdadero disparate monumental, pero no solamente quema energías y esfuerzos, sino que contribuye aún más a la ruina de la nación, que ya estaba muy empobrecida por décadas y décadas de conflictos civiles. Por cierto, y es importante, 1876, el final de la guerra carlista, de la tercera, coincide con el momento de la historia de España en el cual la renta per cápita española ha estado más lejos de Francia. O sea, es el punto más bajo que hemos tenido en nuestra historia con respecto a Francia, incluso por encima del de 1940, después de la Guerra Civil Española. Entonces, esto a veces nos debería hacer reflexionar sobre la locura que representa el llevar los temas nacionalistas hasta extremos absolutamente delirantes. La disgregación, sí, claro, el problema, la locura total. ¿Cuándo empieza la Armada Española a levantar cabeza? En la década de 1850, cuando empiezan los gobiernos moderados y por primera vez se aleja el fantasma de la Guerra Civil y empieza a haber dinero lo suficientemente consistente como para replantearse o plantearse la organización de nuevo de una flota en condiciones. El gobierno de Isabel II, en su tramo final, llega a tener un notable éxito. Ya he dicho antes que España se convierte a mediados de la década de los 60 en la quinta o sexta flota del mundo, de nuevo. Entonces, esto... y por cierto, sin olvidar que en aquel entonces España tenía la segunda flota mercante del mundo. La tercera, después de Estados Unidos e Inglaterra. La tercera. Es decir, por encima de Francia, incluso... Es decir, algo muy, muy notable. Entonces, esto era algo realmente difícil de conseguir. Y se consigue a base de esfuerzo, de trabajo y, bueno, de cierto nivel de capacidad de iniciativa empresarial individual, en la cual de nuevo... Claro, porque el Estado estaba con las arcas vacías. El Estado estaba muy colapsado, pero el Estado además se dedicaba, como siempre, a apoyar iniciativas idiotas, como su María Monturiol y cosas muy raras, entendiendo que no apoyó nunca las cosas realmente sensatas. Pero es verdad que la iniciativa privada, básicamente del capital vasco catalán, es verdad que había crecido mucho en los años 40-50, y sobre todo en relación con Cuba, Cuba era una provincia española más rica que la propia España. Vuelven de nuevo a poner en marcha una flota mercante que está en condiciones de comerciar con el mundo entero, no solo con América, sino con todo el planeta, y que eleva de una manera muy notable la riqueza española y ayuda, por la vía de lo que hoy llamaríamos el comercio exterior, a mejorar algunas situaciones del interior de España que hoy llamaríamos probablemente tercermundistas. Entonces, en ese sentido, el mar y la flota se convierten en algo esencial para proteger eso. Es decir, eso da lugar a guerras absurdas, como la Guerra del Pacífico, frente a las repúblicas del Pacífico como Chile, Perú. Luego se suman Bolivia y Ecuador, aunque fuera a escala menor, pero que plantean a España el volver de nuevo al papel de gran potencia. Entonces, lo curioso es cómo, al final de la década de los años 80-90, todo esto que se veía venir se convierte en un problema insoluble cuando se entra en guerra con Estados Unidos en 1898. Que es realmente, bueno, el gran problema al que España se está enfrentando al final del siglo XIX y del que le cuesta de nuevo muchísimo resurgir, cosa que no logra hasta los años ya 10-20 del siglo XX. Uh-huh. Luego ya hablaremos del tema de las pérdidas de Cuba, de Filipinas, o sea, de esa parte, digamos, de ese periodo naval en el Caribe y en Asia, ¿no? Pero sí que estamos hablando de la Armada Española y hasta ahora sí que no se puede hablar realmente. Se está hablando de los buques de guerra, de los mercantes, pero ahora se puede empezar a hablar también de los sumergibles. Es decir, la historia de los sumergibles españoles, de hecho, está llena de anécdotas, desde Cosme García, tú antes has mencionado Narciso Monturiol y sobre todo también Isaac Peral. Claro, pero fíjate, has dicho una cosa importante, la palabra sumergible, y es muy correcto. Has dicho la palabra correcto. Desde David Bussell, que es el primer hombre que consigue un sumergible viable durante la Gran Independencia de Estados Unidos, hasta incluso el Nautilus de Fulton, no deja de ser sumergibles, es decir, naves de superficie que tienen capacidad para sumergirse, pero no son submarinos. Y además, con tracción humana. Claro, eran de tracción humana. Es decir, yo no entraría, ahora algún amigo mío me podía pegar, básicamente porque es descendiente de Peral, pero yo no llamaría al submarino de Peral un submarino. Para mí sigue siendo un sumergible, pero un sumergible muy viable.
Es decir, yo creo que el submarino de Peral es uno de los grandes hallazgos de la historia de la ingeniería en España. Es decir, bueno, alguien puede decir, no, hombre, no es el Holland. No, pero lo podría haber sido, porque le ganan en casi 14 años. Es decir, el submarino de Peral podría haber cambiado la historia de España completamente. Primero, porque era un proyecto viable. Segundo, porque estaba bien diseñado. Y tercero, porque incorporaba un elemento fundamental, que era la capacidad de lanzar torpedos eléctricos en inmersión. Entonces, de hecho, fue el primero. El primero. ¿No? Entonces, este pequeño detalle le convertía en algo totalmente diferente a los proyectos que habían existido en Alemania, en Francia, en Inglaterra o en los propios Estados Unidos con anterioridad. ¿Qué es lo que falla en el caso de Peral? Pues esto es decirlo, la envidia y el odio español. Claro, porque ahí a mí es una de las cosas que siempre me ha sorprendido, es el hecho de por qué Isaac Peral se encuentra con tanta inquina, por qué su sumergible tuvo tantos enemigos en su propio país. Envidia, no hay otra palabra, envidia y odio, pura amargura, o sea, es el modelo más exacto de la degeneración española desde el punto de vista de la colaboración en sociedad cuando se habla de ciencia. El odio a Peral llega a extremos absolutamente alucinantes. Es decir, había gente dispuesta a hacer lo que fuera con tal de impedir que el submarino de Peral tuviera éxito. Entonces, hay veces que llega hasta el extremo de pensar que era una inspiración extranjera, pero no lo fue. Fue un tema absolutamente interno y español. Si el submarino de Peral se hubiera desarrollado de manera natural en la primera década de los años 90, probablemente España se hubiera encontrado en 1898 con un arma decisiva. Es decir, bueno, es probable incluso que si el submarino de Peral hubiera sido muy viable, que Estados Unidos no hubiera ido a la guerra contra España en el año 98. Es decir, realmente lo creo además de verdad. Es decir, el submarino de Holland, que es más o menos de la misma época de la guerra, es un poquitín posterior, es un submarino no mucho mejor que el de Peral y desde luego claramente derivado de él, a pesar de ser 14 años posterior en el tiempo. Claro, porque si el sumergible o submarino, ahí ya podíamos decir... Sí, son decir, submarinos, claramente. De Peral no solo se hubiesen hecho esas pruebas, sino que se hubiera ido un paso más allá, ¿no? Más bien eso, porque tal y como se hubiera desarrollado, claro, era un tema de desarrollo. El nivel ya habría sido otro. Claramente. Vamos a ver, esto es un tema muy curioso que es muy conocido en la historia de la guerra. Los inventos o los diseños militares solamente funcionan si coinciden con un conflicto. Si no, no. Es decir, esto es un tema muy interesante. Es decir, la avión a reacción se llevaba desarrollando desde finales de los años 30. Sin embargo, el hecho de que los alemanes lo probaran en combate a finales de los años 40 cambia todo, porque lo pruebas en un entorno adecuado para que tu invento tenga un éxito radical. El submarino de Peral puede haber no llegado a nada, pero era un buen punto de partida para algo muy notable. Entonces, yo reconozco que, desde el punto de vista de la ingeniería inventiva española, para mí, y no vamos a hablar la broma de que España solamente hace inventos cuando sumas un palo, el submarino de Peral es probablemente el mayor logro de la ingeniería náutica española en toda la historia. Y luego también, fue anterior a este submarino de Isaac Peral, hay cuanto menos un hecho anecdótico muy curioso, y es con ese sumergible que Cosme García y con su hijo, ¿no?, pues crearon y que lo tenían ahí en las costas de Alicante. En tu libro comentas algo así como que en un momento determinado tienen que hundir el sumergible porque molesta al resto de la flota. Sí, la verdad es que sí, pero lo que pasa es que todos los que eran diseños anteriores, ya incluido a Monturiol, a los intentos españoles anteriores, que los hay muy brillantes, hablaríamos también de las máquinas de vapor, partían del mismo efecto, es decir, eran naves inviables. Es decir, la gran ventaja del submarino de Peral es que es eléctrico. Es decir, incorpora un sistema que no exige un sistema de motorización que necesite de alguna manera la atmósfera del aire. Entonces, ese cambio es radicalmente distinto frente a los submarinos de tracción humana, como el Hanley de la Guerra Civil Americana, o el propio Bussell, el Tortuga de Bussell, el Turtle, y o ideas como, no sé, como cualquier submarino que podías pensar el de Bauer, todos los que tú quieras. Entonces, realmente, el problema de la navegación submarina es que tenía decenas de diseños originales e ingeniosos que no eran viables porque tenían elementos de carácter mecánico que les impedía ser realmente naves de carácter eficaz. Entonces, realmente, volveríamos de nuevo al principio, es decir, ¿cómo es posible que una idea tan buena quedara malograda por un problema de carácter político, de carácter meramente de odio, de envidia empresarial? Bueno, pues es una tradición en la historia de España, pero en el caso del submarino de Peral es especialmente... Es clamoroso, ¿no? Es absolutamente sangrante. Oye, ¿fueron las pérdidas tanto de Cuba como de Filipinas una demostración de esa decadencia naval española tanto en el Caribe como en Asia? Se nos ha hecho ver que sí, pero no es así. Bueno, en la práctica, fíjate, Miguel y yo sostenemos que sí, pero porque así ha sido la historia, pero no porque lo fuera en su momento. A ver... O sea, ¿qué parte de culpa tuvo la Armada? Yo voy a explicarlo ya con todas las palabras del mundo. La guerra del 98 fue una traición. O sea, una traición.
de los altos mandos del ejército y la armada al pueblo español y a su propia gente. Es decir, ¿por qué fue una traición? Tanto Miguel como yo creo que nos aventuraríamos a decirlo. Ya, se puede publicar. O sea, hay documentos de sobra como para demostrarlo. Y además yo creo que merecería incluso la pena hacer un libro que se llama así, La gran traición del 98. En el año 98 el gobierno, así lo digo, comillas, el gobierno y los altos mandos del ejército traicionan al pueblo español, le traicionan a un pueblo español que es exactamente igual que el de ahora, y perdón por la expresión, borrego, inútil, incompetente y analfabeto. Entonces, que se deja engañar porque quiere y porque le interesa. Leer los periódicos del 98 da vergüenza ajena, pero vergüenza ajena, o sea, no es que te sonroje, es que está en ganas de ir corriendo. O sea, le digo a cualquiera que dicho escuche 98 esto, o 2013. 98. Vale. Es todavía peor que lo de hoy. Le digo a cualquiera que se vaya, por favor, a la Biblioteca Nacional o a una hemeroteca y coja periódicos de tirada nacional grandes, de por ejemplo abril y marzo del 98, o cuando empieza la guerra, y lea lo que se decía sobre los norteamericanos y sobre la guerra. Y que esos mismos periódicos se cojan 3 meses después, o 4 meses después. No es que sonroje de vergüenza ajena, es que dan ganas de cambiarse de nacionalidad. Es decir, da pena que la misma gente que dice que hay que bombardear Nueva York, que los americanos tienen media torta, cuando se entera el desastre de Santiago de Cuba, llenen la plaza de todo de las ventas esa misma tarde. Es decir, por otro lado, y esto nosotros lo hemos dicho hace poco en la presentación del libro en el cuartel general de la Armada. Sí, que hace un par de meses que lo hicisteis. Vamos a hablar con claridad. A Cervera va a Santiago de Cuba porque no tiene carbón para ir a otro sitio. Y contábamos además que el problema del carbón se plantea en los buques del siglo XIX, finales o de principios del XX, de la misma manera que el alimento en las galeras en el XVI. Es decir, si tú cargabas mucha alimentación, tenías un problema, es que cargabas más peso. Es decir, si tú cargabas mucho carbón, tenías menos municiones. Bueno, eso se le plantea al almirante americano a Dewey en Santiago de Cuba. Perdón, en Santiago de Cuba, en Cavite. Cuando, después de vencer a la flota española, hay un momento que él ve que los barcos no han sido hundidos y se da cuenta que no tiene municiones para volver a Hong Kong. Entonces, decir, bueno, pues nosotros creemos de verdad que Cervera va a la trampa a Santiago de Cuba porque no tiene carbón para llegar a La Habana. Pero una vez en Santiago de Cuba, toda la estrategia de Cervera, que no existe, es dirigida por el capitán general de Cuba, por Blanco. Un perfecto traidor. O sea, y no hay otra palabra para explicarlo. Que lo único que hace la Armada ahí, y me da igual, es cumplir órdenes. Yo ahora podría entrar en el debate. ¿Lo hace bien Cervera? No, yo creo que es una chapuza total. Hace la salida de la peor forma posible y de la peor manera imaginable. Pero incompetencia. No, porque ahí podríamos hablar de incompetencia, pero él lo que recibe es una orden explícita de que tiene que salir de allí. Y como militar la cumple. Y lleva a su flota al suicidio. ¿Que lo puede hacer mejor? Estoy seguro. ¿Que lo puede hacer peor? Creo que es imposible. Lo hace de la peor manera imaginable. Pero lo hace porque recibe una orden. Que no se olvide que el ejército español se sostiene en la zona oriental de Cuba, occidental de Cuba, cuando la guerra se libra en la zona oriental. ¿Y por qué en la zona oriental y nadie lo mueve? Pues porque el capitán general decide que no se mueva. Es decir, ¿qué ocurre en la guerra de Cuba? Bueno, yo creo que hay argumentos suficientes para pensar que fue una dirección clara política de alto nivel nacional que decide que la guerra se tiene que perder rápido. Y se pierde una guerra rápida porque le interesa al gobierno nacional. Eso sí, nadie cuenta los muertos. Los muertos que son enviados a una muerte segura solamente porque se ha decidido que merece la pena perder una guerra de manera rápida. Yo no puedo entrar en los intríngulis políticas de la época porque no las conocemos, no las sabemos, solo vamos a intuirlas. Pero sí es cierto que esa guerra podría haber sido una pesadilla para Estados Unidos. Que a lo mejor fue mejor a pesar de esa creciente evolución, ¿no? de Estados la Unidos Armada. Nunca hubiera atacado las costas españolas, es mentira. De la misma manera que España nunca hubiera bombardeado Nueva York, porque había problemas políticos insuperables. Es decir, ni España hubiera atacado Nueva York, que no tenía ni podía, a pesar de las fanfarronadas, ni Estados Unidos hubiera atacado Canarias o la península porque hubiera ido una guerra contra una potencia europea, hubiera generado un conflicto aquí, seguro. Es decir, era una guerra equilibrada en su punto, pero es verdad que España lo hubiera podido convertir en una guerra muy complicada para Estados Unidos. Ahora bien, yo no soy el gobierno español de la época, también hay que colocarse en el momento y ver cómo estaban las cosas. ¿Le convenía a España mantener una guerra larga con Estados Unidos? Pues probablemente no. ¿Era para lo mejor España perderá rápidamente? Pues no lo sé, pero a lo mejor sí. Igual era un mal menor, claro, pero ¿no? También la desmoralización nacional que se origina no compensa con la otra parte. Claro, y no solo eso, sino que a Cuba, o posiblemente a causa de la pérdida de Cuba, de manera inminente cae Filipinas.
No, caen al tiempo, es decir, caen en la misma guerra. Es decir, de hecho, Filipinas, España se la regala a Estados Unidos. Por Estados Unidos no sabía muy bien qué hacer con Filipinas. Pero digamos que España se nota mucho en el Tratado de París que quería librarse del problema. O sea, España quería quitarse el problema de encima. De hecho, es muy interesante porque en el caso filipino, y desde el punto de vista de política exterior, en los años 90, España, que sí tenía como pensamiento en las Antillas una guerra con los norteamericanos, en Filipinas plantea otra guerra de futuro. Y es con Japón. Y empiezan a plantear en los años 90, sobre todo cuando los japoneses compran parte de la armada chilena, que era entonces la armada más poderosa del Pacífico, por encima de la norteamericana. Entonces, cuando empieza a comprar grandes cruceros como el Esmeralda, es decir, España empieza a plantearse que Japón puede ser un enemigo considerable. Bueno, lo curioso es que como proyección estratégica futura, España acertó de nuevo. Se acertó siempre. Si es que el problema es que la geopolítica española era correcta. El problema es que se lleva mal a la práctica. Es decir, a veces hemos contado, yo tengo el plan entero de Baylor. Cuando Baylor es cesado como capitán general de Filipinas, le manda un informe al gobierno español en el cual le indica lo que él considera que se tiene que hacer en Cuba de cara a una guerra con Estados Unidos. Os aseguro que el plan pone los pelos de punta, porque es alucinante. O sea, es que es lo correcto, es que es lo que hay que hacer. Es decir, ¿por qué no se hace? Pues porque no se quiere. Entonces, luego podríamos entrar en los problemas políticos de llevar una guerra adelante con gente de cuota, el problema de que las clases bajas soportaban el conflicto porque las clases medias o adineradas se evadían de la responsabilidad por el pago de unas cuotas. Es decir, el por qué España no tenía un ejército con un abismo social increíble entre unos oficiales preparados en academias y una tropa que estaba preparada al estilo de la Edad Media, porque eran analfabetos el 80%. Es decir, frente a unos soldados voluntarios como los norteamericanos que sabían leer y escribir prácticamente todos. Es decir, donde realmente a la larga la potencia industrial americana hubiera no solo hecho ganar la guerra, sino nos hubiera acabado barriendo. Pero sin embargo, el por qué la decisión política se inclina hacia la idea de que el conflicto hay que perderlo. Pero con la falsa idea, para mí lamentable y horrible, de que hay que hacerlo con honor, lo cual significa la pérdida de miles de vidas que no tienen por qué haber muerto. Estamos hablando de este libro de Madera y Acero, el resurgir de la Armada Española, que escriben Carlos Canales y Miguel del Rey, que es publicado en EDAF, ¿no? Vamos con la última pregunta, porque también nos estamos yendo de tiempo, ¿no? Ahí estáis hablando de ese resurgir. Bueno, ¿y cómo se produjo ese cambio en la política naval? Un cambio posiblemente más acorde con las necesidades de una potencia como era España. Pues porque después del 98, cuando llega el gobierno, cuando la minoría de Alfonso XIII, España se da cuenta que su papel es un papel menor y vuelve a adaptar su flota a lo que es la protección costera y a la protección de la neutralidad española, que luego va a ser muy significativa en la Primera Guerra Mundial. Bueno, luego en la Segunda igual, aunque nuestro libro acaba antes. Pero este resurgir es muy interesante porque es progresivo y está muy bien planteado. Empieza desde el punto de vista de quien quiere mantener un punto de segunda línea, pero orientado a lo que tú necesitas, a lo que hoy llamaríamos la defensa, que es lo mismo, del eje estrecho Baleares-Canarias, que empieza a ser el eje de la política de defensa naval española y que lo sigue siendo hoy en día, que culmina con una operación al final de la Restauración, en 1926, que es Alucemas, que es la primera operación aeronaval moderna de la historia. De hecho, en los últimos gobiernos de la Restauración, en los años 28, 21 y 30, el plan naval español que le llega a la Primera República, aunque la Primera República no lo iba adelante, no solamente es ambicioso, sino que es tremendamente ingenioso e innovador. ¿Por qué? Porque las lecciones de Alucemas son muy buenas. Y España se da cuenta que el potencial aeronaval va a ser decisivo en la guerra futura. De hecho, el último plan naval de la Restauración prevé dotar a España de 2 portaaviones. Si España en los años 30 se hubiera dotado de 2 portaaviones, se hubiera convertido probablemente en la nación más innovadora después de Estados Unidos y Japón del mundo. Al nivel de Inglaterra, Estados Unidos y Japón. Una idea estratégica de proyección naval muy, muy notable. Por ejemplo, muy por encima de Alemania, infinitamente por encima de Italia y por encima de Francia. Bueno, también ahí, por lo que he estado leyendo en el libro, también había un problema en cuanto a denominación. O sea, me refiero, por una parte estaban los acorazados, por otra parte los cruceros, eran unos, claro, esto era extensible otros. A todo el mundo. Es decir, cada país llamaba a sus buques como le daba la gana, con lo cual, claro, había naciones que consideraban un crucero pesado a lo que aquí en otros se considera un acorazado, o un crucero ligero protegido. Entonces, eran terminologías que a la hora de la verdad no significaban nada, porque realmente el tonelaje o el peso de la artillería era muy variable en función de lo que cada nación necesitaba para su estrategia individual. Es decir, los años anteriores a la Primera Guerra Mundial y los que siguen a la Primera Guerra Mundial, es decir, lo que va entre guerras, lo que significan básicamente es la adaptación plena de las potencias de todo el mundo a lo que es el ideal de su tipo de guerra. Esto podía ser bueno. Para España lo hubiera sido si hubiera llevado adelante su política naval tal y como estaba pensado, o malo, que es el caso, por ejemplo, italiano. Italia llega a la Segunda Guerra Mundial sin portaaviones. ¿Por qué?
porque piensan que ellos mismos son un portaaviones en el Mediterráneo. ¿Cuál es el problema? Que Italia no se mueve, los portaaviones sí. Es decir, todos estos temas de complejo, y cuando reciben el ataque aeronaval en Tarento en el año 40, se dan cuenta de, perdón la expresión, de que la han cagado. Pero ya es demasiado tarde. Entonces, realmente, y curiosamente, los estrategas navales españoles de los años 20-30 planificaron muy bien el futuro. O sea, tenían una idea estratégica muy avanzada y muy moderna, porque las lecciones de Alhucemas son muy bien aprendidas. Y se dan cuenta que un apoyo aeronaval es fundamental en la guerra naval futura. Claro, lo piensan incluso antes del batalla del Mar del Coral, que es la primera batalla de la historia de la humanidad en la que las dos flotas no se ven. Es decir, donde se libran los combates más allá del horizonte visible. Bueno, pues independientemente de eso, eso ya había sido planeado en la estrategia naval española de los años 28, 29 y 30. Entonces, realmente nuestro libro, que tiene un punto agridulce y que a la gente le llama la atención por los dos lados, acaba de una manera optimista. Es decir, no somos tan mandas. Es decir, lo hacemos bien. Nos fallan otras cosas, pero las ideas no son malas. ¿Qué es lo que nos falla siempre? La economía, la pugna política, el desconcierto y el descontrol. Pero las ideas principales siempre han sido llevadas bien y siempre han sido bien planeadas. Uh-huh. Bueno, hemos estado hablando de madera y acero, el resurgir de la Armada Española, que, bueno, parece como el eje central, evidentemente, es esa Armada Española. Es el tercer libro de una trilogía, ¿no? Dedicada a la Armada Española, pero que lo dejamos ahí prácticamente, como quien dice, a mediados el primer tercio del siglo XX. Y lo que sí que me gustaría es la próxima semana pues hablar de otro tema relacionado también con el tema marítimo. Hoy hemos hablado de una parte, y es de esos sumergibles, de esos submarinos, de esos nuevos elementos, de esos nuevos buques de guerra, o incluso no tanto de guerra, eso ya lo veremos, ¿no? Que para muchos, bueno, pues tienen cosas absolutamente desconocidas. Gracias, Carlos. A ti.